Y la muerte es una cirugía que deja la energía sutil, esa que viene de arriba antes de encarnar, la despega de la materia que es el cuerpo. Así que más que tener miedo a la muerte, decían los antiguos, es tener miedo a no estar vivo, porque a veces mucha gente está sobreviviendo, no se da cuenta que en el miedo dejó de disfrutar. Si llegaras a la noche a descansar y tu cabeza estaría en paz y no habría disputas con nadie de los que te rodea, es como un momento para partir en armonía. Digamos que tenés el boleto tranquilo para llegar al otro lado y te dejan decidir si querés continuar en un programa nuevo, pero la mayoría, me dicen los guías, que ya quieren una liberación, quieren volver a casa, digamos, no quieren seguir jugando en esta densidad. Cuando pasó ese suceso, me di cuenta que me faltaban dar abrazos, que me faltaban decir te quiero, que me faltaban seguir ayudando y pedí volver, me quería aferrar a la vida. Entonces me dijeron que me iban a dejar, pero tenía que hablar de cómo se ve la vida del otro lado. Es tiempo de que el alma y la conciencia se conecten para que todas las personas que lo deseen tengan una buena experiencia. Es un permiso que se nos da. Jesús decía, la verdad te libera. La verdad te saca del defecto o como también decía él, el pecado más grande que es la ignorancia. Vivir en el presente es de maestro, es estar en paz en medio del caos. Si logras hacer eso, con un poquito de meditación, conectando con la respiración, como lo sientas, ahí enseguida estás en armonía. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Bienvenidos amigos, me encanta estar aquí de nuevo con ustedes en este espacio de Amor en Acción, un espacio semanal donde hoy tenemos a un invitado que ya estuvo con nosotros y que inspira a muchos. Él es Diego Leverone. Diego, no sé si ahora estás en Argentina o estás en España porque te la pasas como viajando. Eh, Te doy la bienvenida y de una, eh, dinos dónde te encuentras. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy en Argentina, recién llegadito del viaje por Europa y a punto de emprender un viaje para México en unas semanas. Así que también un puntito de encuentro adecuado para compartir porque está muy fuerte todo. Así que viene bien este momento de encuentro. Perfecto, entonces te atrapé ahí en la mitad de todo, eh, de un nuevo viaje. Em, bueno, Diego es un hombre que quizás muchos de los que ven este canal ya lo conocen, porque sus mensajes se han difundido mucho por las redes. Diego Leverone viene de ese mundo empresarial que ya él, al que ya no pertenece, pero que tuvo muchas experiencias que lo conectaron y lo llevaron y lo empujaron hacia esto que hace hoy en día, que es recibir mensajes, canalizar mensajes de guías, de sus guías, para llevarlos, comunicarlos, difundirlos a la mayor cantidad de gente posible. Y de hecho, pues, ha estado recientemente viajando por muchos lugares recibiendo y entregando, ¿no? Diego, cuéntanos un poquito esto, estas experiencias últimas. Sí, sí, así fue, mucha información nueva, viene un cambio muy fuerte, hay mucha gente que está en tristeza, el duelo no es solamente una pérdida de un ser querido, vivimos en duelos diferentes, como vos siempre decís, el duelo es un cambio de conciencia, el universo, la vida, a veces nos hace movernos de la experiencia que tenemos por acuerdos. Ahí viene la parte de los acuerdos prenatales. Y bueno, tuvimos acuerdos antes de entrar en un cuerpo y en una familia y evolucionar y entender
desde la singularidad, cada uno a su tiempo, nos hace tener una experiencia que en algunos casos se puede compartir y eso es un poquito lo que estuve haciendo en la gira por Europa, compartiendo la experiencia de alguien que se rompió, de alguien que pasó por varios duelos y simplemente conectó con el corazón, como decís siempre, hiciste una oración muy linda antes de empezar, que me gustó porque pedías a la luz, a nuestras conciencias, de que todas las palabras fueran las adecuadas para los involucrados y eso habla de lo que muchos estamos haciendo. Creo que estos encuentros son eso, son sumar las experiencias y que el que está viendo esto o llega a encontrar este conocimiento se sienta en casa, se dé cuenta de que no es mi vida solamente la que está en colapso, sino que muchos vivimos en diferentes tiempos estos procesos y entenderlo es un trabajo individual, el tiempo es perfecto, no hay que apurar, simplemente acompañar, creo que entender de que son momentos de la vida de crecimiento. La mente racional siempre busca el estado de confort, decían los sabios, pero ellos descubrieron que en la incomodidad se crece, se evoluciona y se aprende, se crea conciencia. En pocas palabras, la vida nos está poniendo incómodos a todos justamente en este momento y sobre todo con aspectos no trabajados. Muchas personas con las que hablo me dicen, creí que tenía todo claro con la meditación, con la comida, incluso con el duelo, y aparecen cositas que todavía no tenía trabajadas porque me desbordan a nivel emocional. Bueno, ahí está el trabajo final de este año, el primer año de luz, del que muchos vienen hablando, de limpiarnos, dejar un poquito el peso, la carga de la mochila y empezar a encontrar paz para poder evolucionar más rápido. Quería decirles que Diego, a quienes no lo sepan todavía, tiene en su canal muchos libros donde recoge estos mensajes y hay uno en especial que se llama Más allá de la vida, que, que además lo tienen a disposición, lo pueden buscar en Amazon. Yo lo compré en Amazon, pero usted, el que no pueda, pues que vaya y escuche el audiolibro, que es absolutamente gratis en su canal. Y ese Más allá de la vida nos cuenta la experiencia de Diego con su hermano. Es más, su hermano es quien cuenta la experiencia a Diego y él nos los cuenta a nosotros. A ver, Diego, sabemos ya por la primera entrevista que te hicimos que tu hermano partió muy joven y era un ser muy, muy, muy unido a ti y eso significó una ruptura muy grande en tu vida. Entonces, este libro es maravilloso, que se lo recomiendo a todos, estén en duelo o no, porque van a entender un poco esto que llaman muerte. ¿Ok? Cuéntanos un poquito, Diego, de esta historia con tu hermano. Bueno, sí, así como lo describías, después de pasar por los estadios normales del duelo, que son la negación, la tristeza, la frustración, el dolor, en un momento eh, empecé a preguntar ahí al cielo, al corazón, qué pasaba, qué venía después, y surgió una noche una vocecita ahí que hablaba, era la voz de mi hermano, y desde hace mucho tiempo hay escritos y hay muchos testimonios de personas que reciben mensajes del otro lado. Es algo muy, muy visto ya en el tema, y dije, bueno, ¿será mi imaginación o no? Y él solamente me decía, vos escribí. Vos anotá, no pienses, no digas nada, simplemente son mensajes, son un regalo. Me dan permiso para contarte un poquito cómo es del otro lado, porque en un momento la gente tiene que descubrir que la muerte no es el final, es el comienzo de un nuevo ciclo, es dejar un traje de piel finita y venir a casa, recopilar información. Si necesitamos volver, volvemos. Y si no, seguimos en el camino evolucionando sin cuerpo, como energía. Por eso en ese momento me pareció muchísimo. Lo que notaba no lo entendía porque fue la primer canalización grande. Era la descripción de cómo es el cielo según se lo mostraban y cómo eran los diferentes
pisos de un edificio donde en algunos lugares te sanan, porque ahora se empezó a conocer que cuando dejamos al cuerpo, tenemos no un solo cuerpo, sino varios cuerpos, el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, que es el que más tenemos que trabajar en este mundo, y ahí se va a sanar el cuerpo emocional porque el alma es eterna y el espíritu es una chispa divina, es como un cordón que nos une a esa fuente, a ese cielo eterno. Y él me explicaba en este libro, un poquito, no te voy a contar todo el libro porque es muy largo, pero él me contaba de que tenemos procesos, de que volvemos generalmente a un mismo lugar cuando dejamos el cuerpo, y ahí se nos muestra lo que trabajamos, que elegimos a la familia, que tenemos acuerdos que se llaman prenatales, que como almitas ahí arriba decidimos con unos guías y nos acompañan toda la vida para que no ocurra nada que no está planeado. La naturaleza de Dios es perfecta y por sincronicidad hasta me contó que a los guías que todos llevamos o a los ángeles que nos cuidan, a veces les cuesta mucho dejar que nos pase algo cuando no estamos en el camino adecuado. Entonces permiten algunas cositas como para que volvamos a entrar en el flujo de conciencia en nuestra vida. Ahora digo, qué importante es tener conocimiento de esto, de lo que significa ese paso, ese pasito, porque todos dicen los que han ido y vuelto y los que han recibido mensajes, apenas un pasito. Importante es tener ese conocimiento hoy en día, cuando hay tanto miedo a la muerte por todo esto. Bueno, tú lo sabes muy bien, esta ola de miedo que con la que nos están bombardeando, ¿no? Este, es muy importante. Por eso yo insisto en hablar de este tema. Y, y tú has estado, tu vida, o sea, ahora que estás en este camino de llevar mensajes a otros, wow, eso no fue así de buenas a primeras. Tú pasaste por un proceso donde la muerte fue como que el detonante, ¿no? Inclusive entiendo que tú tuviste una experiencia cercana a la muerte a los 16 años, ¿no? Si nos puedes comentar algo de esto. Sí, tuve la desgracia o la suerte al mismo tiempo ahí de estar en un lugar donde crecía la corriente en Uruguay y resulta que bueno, ahí en un momento se me acalambraron los pies, las manos y toqué fondo. En ese momento empezó a pasar mi vida de repente y me rescataron, pero había soltado. Es como decir, llegué hasta acá, hice todo lo que pude y es un minuto que parece eterno, eterno, parece así como lo describen. Y en ese momento alguien me jaló para arriba y cuando salí empecé a ver como seres detrás de las personas. Después me explicaron que es el ser superior, que puede ser el ángel de la guarda o algún guía, dependiendo del trabajo de cada uno, porque algunos tenían muchas lucecitas que los acompañaban. Y lo bloqueé, lo dejé de lado porque era demasiado, demasiado para comentarlo hasta que ocurrió lo de mi hermano, muchos años después. Se ve que la vida necesita darnos lecciones y como nos pasa a todos, si somos chicos a nivel emocional no estamos preparados y fue un impacto muy fuerte que no, mi mente tal vez no estaba preparada para compartirlo hasta que bueno, de lo que ocurrió después con mi hermano es como que me motivó a decir, bueno, tiene que haber algo porque si no lo cuento va a seguir pasando. Entonces eso me llevó a buscar explicaciones y encontré esta línea, este patrón de que hay una forma de conectar fuerte con las energías, que es estar en paz, en armonía. Un poquito lo que se viene hablando ahora de esto de la espiritualidad, que no es una moda. En realidad somos espíritus habitando un cuerpo por un tiempo determinado y la muerte es una cirugía que deja la energía sutil, esa que viene de arriba antes de encarnar, la despega de la materia que es el cuerpo. Así que más que tener miedo a la muerte, decían los antiguos, es tener miedo a no estar vivo, porque a veces mucha gente está sobreviviendo, no se da cuenta que en el miedo dejó de disfrutar. Es como que se ve todo gris, están detrás de la pantalla y la idea es que ahora
no entren en pánico. Van a venir cambios, está cambiando mucho el mundo. De repente vemos inundaciones o vemos algunos conflictos en algunos países. Siempre hubo colapsos, siempre hubo guerras. Es una continuidad en este mundo que es una escuela. Según me mostraron y me vienen diciendo, es una escuela en la que nos metemos para hacer una experiencia. Bueno, una escuela bastante. Wow, bueno, no le pongamos adjetivos. Pero a ti esto de la muerte te sigue como que marcando rutas, ¿no? Marcando o despertando, para decirlo de alguna otra manera. Porque acabas de tener una experiencia fuerte, lo sé porque lo comentaste en un video eh, durante uno de tus viajes. Tuviste una experiencia, otra experiencia cercana a la muerte, ¿no? Pero con mucho más contundencia. A ver, cuéntanos un poco. Sí, es como dicen, en un momento me cuentan que tenemos tres puertas de salida. Cuando entramos en el programa vida de cada humano en la cual encarnamos, dicen que se nos dan puertas de salida. Puede ser en la juventud, puede ser en la adolescencia o de más grande, dependiendo de cómo el alma vaya considerando la experiencia y había tenido dos y la tercera era la salida definitiva. Entonces ahí estuve en Fátima hace un tiempo atrás, hace muy poquito, antes de terminar la gira. Y bueno, tuve como una especie de un ataque al corazón porque me mostraron de arriba cuando se me despegaba la energía y pregunté qué pasaba y me dijeron que estaba como muy cansada la máquina por estar haciendo tanto, por estar acompañando tantos procesos, es que me olvidé del adentro y eso que es justamente lo que estamos hablando en todos los encuentros. Y bueno, pregunté si podía hacer algo y me mostraron un poquito del programa este que estamos viviendo, el programa humano. Viene un gran barrido, un flujo energético de despertar. ¿Qué quiere decir? Que esto que vos venís compartiendo, que esto que me ocurrió a mí, no tiene que descubrirse por una muerte o por un suceso a nosotros. Se nos da el permiso de conectar con estas energías porque la Tierra eleva su frecuencia. Y a nivel médico, ahora vamos a hacer ahí una reunión médica muy linda en México, tiene una explicación porque la frecuencia de la Tierra tiene una vibración muy fuerte y activa a nivel interior, en nuestras células son fotones, es información, un fotón tiene información y a nivel celular es como que se nos cambia la información del cuerpo, nuestra mente va a estar un poco más abierta y vamos a entender de que la muerte es un trascender. Lo más importante es estar viviendo en el presente, en el ahora. Por eso presente quiere decir regalo. Es como que hasta los médicos están descubriendo de que no es tan importante cómo lleguemos al final, sino estar presente en cada momento teniendo una buena experiencia. Y eso quiere decir alimentándose correctamente, estando en paz. No importa lo que esté ocurriendo, si logramos ver la gracia dentro de la desgracia, o como decían los antiguos, el orden dentro del caos, en cualquier lugar estamos en casa. Esa es la prueba por la que estamos pasando a nivel colectivo y humano. Ciertamente. Pero qué difícil es para muchos, ¿verdad? Ver las bendiciones, como decían Bueno, en un momento dado que yo estuve conectada con algunas personas de metafísica, y ellos siempre decían, bendigo el bien que hay en esta situación y lo quiero ver, ¿no? Porque generalmente pasa eso, ¿no te parece, Diego? Que al final estamos diciendo, wow, pero mira, por esto fue que pasó aquello y aquello y aquello. Inclusive con cosas muy fuertes como, bueno, la muerte de tu hermano, la muerte de mi hijo, cómo decir, cómo ver una bendición ahí, ¿verdad? Y luego cuando tú sientes que estás apoyando a otros y ves y te dicen, tú dices, wow, esta es la bendición, ¿no? Sí, sí, se me mostró muy claro que este mundo es como diseñado para cada humano. Quiere decir que si vos como alma
como ser divino, estando arriba en un cielo, en un mundo perfecto, quisieras tener experiencias más vívidas. Porque si no tenés materia, es todo a nivel energético. Entonces no podés tener una experiencia, digamos, que se sienta plena. Entonces te dicen, bueno, hay un lugar, una escuela, que es una escuela bastante especial, donde te dan la posibilidad de meterte adentro de un traje muy particular que tiene piel finita, materia, pero perdés la conciencia, entra el velo del olvido y firmás ese acuerdo cuando salís del canal de parto de una mamá y un papá elegidos desde arriba. Te dicen, esto es la vida, te van enseñando, pero antes de entrar en esa planificación, vos habías acordado que ibas a olvidar y tu propósito era recordar. Era recordar de que cada cosa que tenías... Ahora, cuando me mostraron a mí las planificaciones, yo decía, no puede ser que una persona acuerde ser un empresario por su papá, que después haga todo lo posible para evolucionar y involucre a mucha gente de su familia y eso un día le va mal. Y eso quiebra a esa persona y a toda la familia y hace despertar conciencia. Puede ser un quiebre a nivel energético, un quiebre a nivel emocional. O sea, muchas veces la vida nos quiebra y es un acuerdo que hicimos. ¿Para qué? Pregunté. Para ver cómo nos tomamos ese proceso. Si crecemos a nivel emocional, madurez emocional, o nos retrasamos, nos negamos y nos dejamos la vida viviendo muertos en vida. O sea, los muertos vivos famosos de los que hablaban ahí en las películas son los humanos cuando no quieren salir de ese estadio. Y ahora es como muy común ver que hay mucho miedo, porque es un negocio también el miedo, como ya todos lo sabemos. Sí. Anteriormente, ahora cuando estábamos conversando, dijiste algo que cuando estabas hablando del más allá, que es o regresas, reencarnas o sigues tu evolución. ¿De qué depende, Diego? Depende de De qué, los apegos, dónde, perdón. de los apegos depende, depende de los apegos. Si terminás tu ciclo de vida enojada con tu familia, enojada con las circunstancias y con la vida, tenés apegos porque no has resuelto muchos procesos. Cuando dejas el cuerpo, tu energía no está condensada y no puede pasar a otro estadio en un estado de conciencia elevada. En consecuencia, se reconfigura el programa nuevo y te dejan entrar. Por eso se llama samsara. Son bucles repetitivos porque cuando termina tu proceso no te fuiste en paz, diciendo, bueno, esto fue un viaje, soy un viajero o una viajera, soy un alma un ratito adentro de un cuerpo. Eso es estar en un estado de conciencia elevado, pero lograrlo requiere muchas, muchas vidas. Pero ahora hay almas que tienen acuerdos, digamos, muy rápidos. La vida le da muchas experiencias dolorosas y se vuelven maestros muy rápidos. Hablo con gente que hace muy poquito ha perdido a seres queridos, hablamos de poco tiempo, menos de un año, y hoy están hablando de estos temas, diciendo, no estoy sano, no estoy sana del dolor, siento la ausencia, pero entiendo por qué llegó. Entiendo que era para moverme, para ayudar a otros, que no pasen tanto tiempo en ese estadio, por lo menos que encuentren respuestas. Creo que ya nos estamos uniendo muchos para hablar de esto, porque la idea, como decías al principio, sería expresarlo, porque el dolor si no adentro crece y cuando no se muestra, después no es una buena experiencia. Sí, qué importante ahorita, Diego, pero estamos hablando siempre de la partida física de seres queridos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la nuestra? Porque va a llegar. Entonces, ¿cómo ves tú cómo prepararte? Bueno, ya has dicho algo, ¿no? Llegar a ese momento tranquilo, en paz, pero ¿cómo hacerlo conscientemente? Lo mejor de lo mejor que tengo entendido hasta este día, que no es lo definitivo porque uno va aprendiendo y va cambiando, es que cada momento es un regalo. Si hoy llegara al final de tu ciclo y te fueras a acostar, porque así se le dice a la muerte dulce, cuando te dejan ir a descansar y te despertás del otro lado, eso es un regalo, según me explicaron los guías. Si llegaras a la noche a descansar y tu cabeza estaría en paz y no habría disputas
con nadie de los que te rodea, es como un momento para partir en armonía. Digamos que tenés el boleto tranquilo para llegar al otro lado y te dejan decidir si querés continuar en un programa nuevo, pero la mayoría, me dicen los guías, que ya quieren una liberación, quieren volver a casa, digamos, no quieren seguir jugando en esta densidad. Prepararnos es simplemente a nivel emocional. Las emociones son los que generan apegos porque creemos que somos dueños de mi hijo, de mi pareja, de mi dinero, de mi casa, de lo que tengo conseguido con tanto esfuerzo. Y muchas veces es un préstamo que se nos otorga para estar en el juego y creemos que tenemos que dar la vida para resguardarlo y mucha gente pierde la vida amargada, en tristeza, porque tienen un gran vacío existencial. Es parte, creo que, de lo que nos pasa a todos a nivel humano. Se nos muestra que hay que sostener una máscara, una estructura, lo que a la sociedad le gusta. Entonces, yo soy lo que la gente ve en mí, no lo que soy realmente, y eso es lo que tengo que sostener. Así nos educan. Pero cuando la vida nos rompe, como nos pasó, se nos cae la máscara porque nos damos cuenta que realmente sosteníamos muchas cosas no necesarias. Pasarlo bien, estar en familia, los momentos vividos. Es un regalo que siempre está contigo, no es un apego, es algo muy lindo. Poder compartir con personas de cualquier lugar y sentir familia es, creo que, un poco de lo que viene. Entonces, ¿por qué familia? Porque todos tuvimos pérdidas o las tendremos por ley natural de la vida. Entonces, estar preparado no es morir en vida, como decían hace un tiempo, no mueras con tus muertos, porque una persona que parte a veces se lleva un pedacito nuestro y si eso se hace muy grande dejas de vivir, dejas de darte el permiso de sonreír y en esa tristeza te vas, como ha pasado muchas veces, que se va la pareja o se va un hijo o se va alguien muy querido y al tiempito se va la otra persona. No tenía acuerdo de irse, pero la tristeza apagó el alma y es una llave que se abre o se cierra de adentro. Son las ganas, es como una frecuencia que tiene el corazón. Sí, ahora tú dices, hablas de regresar a casa. ¿Qué dicen tus guías? ¿Qué es realmente regresar a casa? Porque regresar a casa no es morir para después regresar aquí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo ven tus guías o cómo lo ves tú? Porque yo particularmente quiero ir directo al corazón de la divinidad, de la conciencia mayor. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿O qué te dicen tus guías? Bueno, irónicamente descendemos de ese lugar, de una conciencia muy grande, que es todo al mismo tiempo, es como si todo fuera unificado, es un amor muy grande y está en pedacitos, ahí se le llama fractales, ahí así lo catalogaron. Entonces, esos pedacitos descienden de la divinidad, de ese corazón, de esa luz que vos describías, y van bajando en frecuencia y van pasando por diferentes experiencias. Primero están arriba, muy arriba, como maestros, van descendiendo hasta poder bajar mucho su frecuencia y entrar en la materia. Cuando entran en la materia, están ahí adentro del corazón y volver a casa es conectar por ese portal, no por la razón. El ordenador, la cabeza, tiene todo acordado y arreglado, pero cuando hay una pérdida, ahí se desconfiguró, quedó en stand-by. Nos pasó a muchos ver que alguien que teníamos al lado se va y no va a estar, es una ruptura que nos deja en silencio absoluto. Estamos sin palabras. O sea, se terminó la película, no hay piso, como dicen los antiguos. Bueno, quien vivió eso tiene la experiencia de empezar a buscar, de empezar a comprender qué es lo real y qué es lo imaginario. Creo que ese es el proceso para volver rápido a casa, porque lo real es lo que te hace sentir bien, es la paz, es dar un abrazo, es una sonrisa, y lo imaginario es lo que la sociedad quiere hacerme entender como que es lo real. Es como una narrativa, se dicen, pero muchas veces no es muy positiva, porque Dios está dentro y también está fuera, pero no solamente tenemos que pedir, tenemos que verlo, tenemos que sentirlo para que a través nuestro haga una buena experiencia. Si me dijeras cómo volver rápido a casa, sería utilizar la vida, poco o mucho de que nos queda, para que ese Dios que vive adentro tenga una buena experiencia, que este templo del alma pueda servir como herramienta, como instrumento para que alguien, aunque sea una persona,
tengo una pincelada de alegría. Es como, me parece algo muy, muy lindo y a él es lo que más le gusta, que dentro de cada uno pueda despertarse ese amor y él a través de nosotros haga algo lindo, haga algo bueno, que pinte una buena vida, como dicen los guías. Qué lindo, sí, sí, qué lindo. Esa conexión tuya con él, como tú dices, ¿cómo se da a través de tus guías? Eh, bueno, sí, esto ocurrió hace mucho tiempo, en el 2020, en Estados Unidos, y un día de colapso, en una de las muertes que no tiene que ver con seres queridos, sino de mi personalidad, o lo que creía que era Diego, un empresario y una persona que todo le iba bien, colapsé porque todo dejó de funcionar ahí con esos eventos del 2020, se paró todo el mundo, las empresas, demás, y quedé ahí en la nada, perdido, lejos de mi casa, y dije, bueno, de acá no salgo, decime si tengo que saber algo porque realmente no encuentro la salida. Toqué fondo, 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 y creía que no lo iba a encontrar, pero ahí apareció una lucecita muy fuerte y me dijo todo lo que estoy haciendo hoy, y no le creí. Era ahí como entiendo hoy con la experiencia, con el tiempo que era el Espíritu Santo que se nos aparece cuando hay un propósito y muchos lo tenemos, pero no lo permitimos. Es una conexión muy fuerte. Primero se aparecen los sueños y después, si lo permitís, ahí tiene el permiso de tocar los dos mundos, el sutil y el material. Por eso se hace milagros con el Espíritu Santo. Es como, vos sabés que es una energía muy antigua. Y bueno, quienes están conectados no tiene que ver con la religión, tiene que ver con el Padre, con un manto, con una frecuencia que sale de la fuente. Nombres, simplemente nombres para que la mente lo entienda, nada que ver con la religión. O sea, esto es energía, es amor y es luz. Es energía, frecuencia y vibración, como lo describió Tesla. Eso es un poquito lo que somos y lo que es Él, ese Dios que en cuatro letras no se puede escribir. Absoluto, el todo, como le quieran llamar. Es alguien muy grande que es el todo y la nada al mismo tiempo. Por eso es muy difícil de nombrarle, incognoscible, dicen los más sabios. Sí, cómo ponerle palabras, ¿verdad? Wow, sí. Por eso yo siempre pido que salgan las palabras, las, las mejores palabras para el bien mayor, para que se entiendan, ¿no? Para comunicarlo mejor. Wow, Diego, esta experiencia tuya de vida es tan enriquecedora para otros, ¿no? Pero para ti también, además de enriquecedora, como hemos visto, como nos has contado, ha sido bien, wow, bien dura, ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, esto que tuviste ahora, esta experiencia reciente de morir y regresar, que te dio un infarto y no estuviste aquí, despertó en ti otras, otra conciencia, despertó en ti algo. ¿Me podrías hablar de eso? Porque es tan importante cuando tenemos estas cosas tan duras. No, no todos tienen lo que te pasó a ti, pero en otro nivel, pues sí, son cosas muy duras. Pero a ti, ¿cómo te cambió, te abrió, te hizo rendirte y abrirte a la vez a otras perspectivas? Me hizo dar cuenta del poder que tiene el pensamiento y la palabra. Hasta ese día decía a David, que me acompañaba en la gira, creo que estoy listo para irme. Si hoy tuviera que irme, no tendría problema porque estoy tranquilo. Puedo estar tranquilo que donde voy, lo que hago, siempre es como positivo, trato de que sea una suma, no una resta. Si veo que algo que voy a decir no va a sumar, trato de callar porque creo que es mejor. Y estaba tranquilo y cuando pasó ese suceso me di cuenta que me faltaban dar abrazos, que me faltaban decir te quiero, que me faltaban seguir ayudando porque era lindo el proceso a pesar de que estaba muy cansado ese día. Y como todos, estamos a prueba, estamos como con energías muy fuertes y la prueba siempre es donde más te duele. Entonces, una vez más,
vi mis hijos, vi mis padres, vi mucha gente que tenía que abrazar, volver a decir y compartir esos momentos agradables y pedí volver, me quería aferrar a la vida. Entonces me dijeron que me iban a dejar. Viste, es muy importante, por eso se corta todo. Me iban a dejar, pero tenía que hablar de cómo se ve la vida del otro lado, de que estamos por un ratito, de que menos de un día allá arriba es una vida acá abajo y que volvemos rápido, que disfrutemos el camino, que es mucho más importante que el destino. Si tenía el proceso adecuado de regresar, iba a estar acá hablando con la gente, bueno, y me dejaron llegar. Ahí es como que estuve todo al otro día, 2 días prácticamente con mucho dolor, un moretón acá en el pecho, porque fue muy fuerte la contusión que tuve. Pero bueno, estaba raro, muy raro. Me sentía como que era un milagro seguir estando respirando. Y lo que sí cambió es que valoro más. Cada momento es un milagro. Irme a acostar y cuando me despierto el otro día, digo, ¿están seguros? ¿No se equivocaron? Estoy haciéndolo bien, así que es como que muy contento. Necesito muy poco ahora. Antes necesitaba poco, ahora casi nada. Ya lo tengo todo. Estoy respirando. Qué bueno, Diego, qué belleza, qué maravilla. Y, y ya cuando te vayas definitivamente, físicamente, ¿hacia dónde quieres ir? A ver. Cuando me vaya definitivamente, cuando deje este plano. Y cuando deje este plano, intuyo de que voy a volver ahí. Primero entrar al sol, de donde me mostraron que vine, y desde ahí seguir un camino un poquito más arriba, a la fuente, ayudando. Es como diferentes estadios. Hay un libro muy lindo que se escribió, que se canalizó, y me mostraban, el Espíritu Mensajero se llama, cómo se despertaba el cuerpo original en un lugar en el sol y había como un papá grande que tenía hijitos y bueno, decidimos venir a ayudar y nos quedamos dormidos en el camino. Así que es como que me mostró él, ese padre tan, tan amoroso, de por qué estoy, que soy un mensajero y que lo importante es el mensaje, que siempre lo envía él, no el mensajero, y que somos muchos los enviados a recordar el origen, a recordar querer volver a casa, no quedarnos distraídos en la materia y en esta energía. Es prácticamente eso lo más lindo de lo que me ocurrió. Un recuerdo de valorar lo tan importante de dónde estamos, que es un ratito, y que la mayoría tenemos que volver al origen, a ese amor donde está todo bien, siempre está todo bien. Qué belleza, qué belleza. Eh, bueno, no sé qué, es que me dejaste así como que pensando en ese sol, en ese papá por allá lejos, ¿no? Me cortaste la próxima pregunta que tenía. En fin, pero lo lindo no es la pregunta, lo lindo, como tú dices, es el mensaje, lo importante es el mensaje. Y lo que sí me gustaría saber si después de estos años, no sé cuántos años tienes en estos cuatro, desde el 21 en esta comunicación de mensajes, em, si has visto que tu mensaje ha calado de alguna u otra manera, em, ¿cómo, si tuvieses que hacer un balance, qué dirías? Que estoy muy agradecido porque me sorprende cuando estoy en algún lugar, cuando llego a España, cuando estoy en México, cuando voy de gira, la gente me abraza y me dice, sos real, porque siempre se leen libros o se escuchan de personas, pero vos venís, nos abrazás, hablás de cara a cara, porque hacemos preguntas, respuestas, y es eso, es como que a veces no entiendo, me dicen gracias, y yo le digo con mucho gusto, pero no sé por qué, porque siempre lo que comparto es como lo que me hubiera gustado recibir en ese momento en que estaba escribiendo. Entonces, había mucha información que no entendía, traté de la mejor manera de ponerlo en palabras o en videos. Y bueno, llegó porque hay muchos, muchos agradecimientos. Cada cosa que comparto es experiencia, es vivencias.
como lo que te ocurrió, que me ocurrió. Creo que esto es un milagro, poder juntarnos con mucho amor y poder compartir. Creo que estos videos enriquecen el alma, porque te traen paz, te conectan con el corazón y creo que ese es el camino de vuelta a estar en paz, que eso es traer el cielo a la tierra. Me dijeron en estos últimos días los guías en las canalizaciones de que es tiempo de que el alma y la conciencia se conecten para que todas las personas que lo deseen tengan una buena experiencia. Es un permiso que se nos da. Jesús decía, la verdad te libera. A veces me dice la gente, ¿por qué lo nombras tanto a Jesús? Porque creo que habló en un idioma más humano. No era un maestro que te hablaba en un idioma que no se entendiera. Ponía frases simples que creo que hasta hoy en día nos sirven. La verdad te saca del defecto o como también decía él, el pecado más grande que es la ignorancia. Cuando uno ignora, está en oscuridad, tiene miedo, proyecta la mente y simplemente entendiendo de que son procesos naturales, de que el tiempo de salir de cada proceso es la energía que le pongamos. Si yo quiero salir rápido, le pongo buena energía. Si yo no me importa el tiempo, puedo estar toda una vida viviendo un duelo. Entonces creo que eso es una decisión que se toma y se toma cuando uno conoce que puede hacer eso. Porque a veces te habrá pasado, yo me encuentro con gente que dice, no tenía ganas de llorar en un funeral o en un lugar, no lo sentía, pero a veces parece que hasta mal está cuando uno no expresa los sentimientos. Y no está mal, es como a nivel de entendimiento hoy es como que mucha gente sabe que es un proceso y trata de acompañar al que sufre mucho y el que está aferrado a la materia. Por eso te decía al principio los apegos. Los apegos cuando uno está pegado al ser que tiene, creyendo que le pertenece porque es tu papá, tu pareja o tu hijo, es que le falta todavía una partecita de liberar sus emociones a nivel emocional y eso se llama inteligencia emocional. Es como una liberación, es un permiso y la verdad te lo otorga. Salís ahí de la cárcel mental. Es como que te animás a ir afuera de la caja. Así lo describían los antiguos, ¿no? La caja de los pensamientos. Bueno, es eso. Hoy tenemos permiso. Tenemos el internet que a veces falla porque cuando decimos cosas muy importantes se queda congelada la imagen, pero a buen entendedor pocas palabras. El que realmente le interese, no importa si se queda congelado, si una palabra no se escuchó, pero sé que el mensaje es muy rico porque se transmite con mucho amor. Bien. Y bueno, ya para terminar y para ir cerrando Sí, la entrevista, porque sé que estás ahí muy ocupado, em, quizás hay un mensaje que quieras entregar para estas personas que están con ese miedo a morir y que no saben qué hacer porque me están diciendo que si el meteoro, que si lo otro, que si la quinta dimensión, que si la cuarta, que si... Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué claro. mensaje podrías dar? Bueno, hay un mensaje muy lindo que está escrito por muchos sabios que dice que el ave no confía en el palo donde está parada, sino en sus alas. Que confíen, que tengan fe, porque el que maneja este avión, esta casa, esta Gaia que le dicen tierra, sabe muy bien que estamos acá y nos cuida desde hace muchas vidas. No hay que tener miedo, hay que confiar, no creer, confiar en el corazón, confiar en la paz que muchas cosas son una cortina de humo y hoy la espiritualidad es un negocio. A veces hay personas que meten miedo, por eso me gusta estar en lugares donde hay paz, como vos, que estás en paz. Los mensajes son simples. Estamos donde tenemos que estar, a veces sufrimos, a veces tenemos momentos de paz. Lo importante es la paz que tenés adentro y no hay motivo para la felicidad. La felicidad es un estado que uno elige cuando te levantás a la mañana. Si te olvidás, podés volver en el tiempo que te acordás. Así de simple, no hay que tener miedo. Hay que empezar a estar en paz y pisar firme, levantarse todos los días con esperanza en uno mismo, con alegría, estar en ese instante presente es un regalo. Es lo único que se nos pide, así que si no te proyectás al futuro, no te desbordás a nivel emocional. Si no te vas al pasado, no te entristecer por todo lo que lograste o lo que perdiste. Vivir en el presente es de maestro, es estar en paz en medio del caos. Si lográs hacer eso, con un poquito de meditación, conectando con la respiración, como lo sientas, ahí enseguida estás en armonía. Creo que es un mensaje muy simple, pero que va a llegar a muchas almitas. Muy, muy
poderoso, simple pero poderoso. Gracias, Diego, gracias. Nada, enviándote desde mi corazón mucho amor y mucha luz para tu camino, para que continúe sin tropiezos y bueno, nos volveremos a encontrar quizás y si no, seguimos en el camino. Sí, Bueno, muchas gracias a ti por este espacio. Ahí mis guías te agradecen mucho por tu trabajo. Hiciste un acuerdo muy profundo de mucho dolor para ayudar en este momento de tantos cambios. Tus palabras tienen peso porque son reales, porque tienen amor. Ahí en la oración te dejé hacer la voz porque me dijeron ellos que querían escucharte. Te escucharon, vieron amor en tu petición y te regalaron un gran mensaje. Por eso es un gran mensaje que se va a escuchar mucho porque te lo mereces. Dicen que sos ahí de los ayudantes del Padre que vienen a través de su propio dolor a compartir con amor que se puede. Se puede salir del dolor, se puede salir de la pérdida, siempre y cuando pongamos amor. Es como un proceso natural y ahí está tu proceso cumplido. Así que te agradecen mucho de acá porque dicen que está hecho el acuerdo, ahora viene un proceso nuevo. Es como que entras en un flujo de acontecimientos muy positivos. Bendiciones apiladas que tenías, ahí van a ser liberadas, dicen los guías. En pocas palabras es lo que me dejan decir, pero dicen que estaba merecido. Es como un regalo que te dan por tu trabajo hasta hoy. wow. Bueno, recibo ese mensaje con mucha humildad, porque sí. Gracias, gracias Diego, gracias de verdad y gracias a los guías. Nos volvemos a ver. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a tu público y como digo siempre, mi alma saluda a tu alma y a todas las almitas que vean estos en algún momento. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.